9 de la noche con 10 minutos tiempo del centro de México de este domingo 7 de... No, 5 de julio. No sé, es que como vi 7 en el teléfono. 5 de julio de 2026. Me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio del Lobo Metichón. Y bueno, hoy en el marco del Mundial, acaba de terminar el partido de México contra Inglaterra, donde lamentablemente México perdió. Y bueno, en ese orden de ideas, pues hoy voy a comentar con ustedes lo que yo he considerado, y así se titula este video, lo bueno y lo malo del Mundial en México. No, no de México, sino en México. Y bueno, pues comenzaremos, o comenzaré más bien, por, por hacer una recapitulación. El, el Mundial, como saben ustedes, cada 4 años se realiza. En esa ocasión fue compartido México, Estados Unidos y Canadá. A México le tocó nada más 3 ciudades: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y por supuesto el Estadio Azteca en la Ciudad de México, que es el más importante. Aunque ahora ya lo remodelaron y le cambiaron el nombre y le llaman Estadio Ciudad de México. Pero bueno, hace muchos años también lo remodelaron y le intentaron poner eh, Estadio Guillermo Cañedo, y nadie le denomina de esa manera. Sigue llamándose Estadio Azteca y seguirá llamándose Estadio Azteca aunque le cambien el nombre 500 veces. Digo, es una tradición, es un ícono del fútbol y de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues aunque le cambien el nombre, Estadio Azteca seguirá siendo siempre. Y bueno, como ustedes saben, el sorteo para que los países que iban a realizar este eh, mundial se llevó a cabo en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Después, bueno, pues hubo este periodo de 2018 a 2026, para preparar las 3 ciudades, y Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero sobre todo Ciudad de México, para preparar a la Ciudad de México con vistas a este mundial. Desde 2018 hasta ahora han pasado 8 años. Y bueno, lo más trascendente fue esa remodelación del estadio y de la zona aledaña. Y bueno, es algo de lo rescatable. Algo de lo no rescatable es que muchas obras que pudieron haberse hecho con tanta anticipación se dejaron para el final. Remodelación del metro, una calzada flotante, ciclovías, eh, una serie de situaciones que pues desafortunadamente sobrepasaron el tiempo, y que bueno, han generado una serie de conflictos en la ciudad, sobre todo en este mes del Mundial. Y bueno, me queda muy claro que hay ¿cómo podríamos decirle a ustedes? Yo comenté en algún momento en el canal anterior que uno de los cargos más importantes del gobierno en México era la Ciudad de México, porque no nada más implica la seguridad con estos lugares que se llaman utopías, que Clara Brugada ha diseñado para poder recuperar espacios públicos y con ello pues acabar con la delincuencia. Una idea que viene del expresidente López Obrador, en ese sentido de que teniendo ocupados a los jóvenes en cosas positivas como el deporte y otras cosas, pues entonces la delincuencia se disminuye, y eso es una panacea, ya lo hemos podido comprobar con el paso del tiempo. Y yo mencioné en este espacio que la Ciudad de México era uno de los cargos más importantes después de la presidencia de la República, porque aparte de que es la ciudad más grande del mundo, la capital del país, y que tiene un área conurbada con el Estado de México, pues eso implica el movimiento de personas, el transporte público, el drenaje, el agua, la educación, la salud,
la movilidad, es decir, la vialidad dentro de la Ciudad de México, el, ¿cómo se llama? Se me fue, la vivienda y una serie de situaciones, pero sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad, esto es en cuanto a la vialidad y el transporte público. Y sí, han hecho rutas de trolebuses, como que yo mencioné la semana pasada, que es algo muy rescatable de este gobierno que ha impulsado el transporte eléctrico. Han construido líneas de metrobús, han construido ciclovías, pero hay un desorden muy serio con esta cuestión de las motos y con las bicicletas y los patines y demás, y han dejado muy mal al metro. El metro lo han estado tratando de arreglar, entre comillas, todas las líneas poco a poco. Han gastado dinero no en lo sustancial, sino en, por encimita, como dijeran las abuelas, para que nada más por donde ve la suegra, y pues eso no. Los trenes siguen teniendo fallas, sigue habiendo cortocircuitos, los mismos empleados se quejan de esa situación del metro. Y yo siempre he dicho que el metro de la Ciudad de México es un metro que es el más barato del mundo, pero además era el que estaba al mismo nivel que otros metros de otros países de Europa y de Estados Unidos y por supuesto de América, y ahorita ya no. Aún así hay gente que dice que el metro es funcional. Yo ya no utilizo el metro desde que nos cambiamos de Polanco para la colonia Escandón. Utilizo el Metrobús, pero el metro sigue teniendo, cuando de repente lo utilizo, sigue teniendo problemas con la ventilación, con el paso de los trenes, la saturación, las escaleras eléctricas, los elevadores. Y fíjense que aquí viene algo muy importante, porque una de las cosas que hizo el gobierno de la Ciudad de México fue em, en poner en el metro y en otros espacios públicos que la pelota regresa a casa y que México es un país del fútbol y de inclusión. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si todavía existen esos carteles, pero yo vi en algunas estaciones un cartelito que decía Ciudad de México, la ciudad del fútbol y de la inclusión, y ponían un dibujo, una especie de caricatura con una niña o una persona, una mujer en silla de ruedas, y yo inmediatamente me quedé pensando y quería yo hacer este video desde entonces para poder expresar esta situación de que, ¿cuál inclusión? Si ustedes utilizan el metro, se van a poder dar cuenta que las escaleras eléctricas no funcionan en muchas de las estaciones y que la gente de la tercera edad, la gente con muletas, tiene que, o con bastón, tiene que subir las escaleras normales, que los elevadores tampoco funcionan y que si hay alguna persona que va en silla de ruedas, literalmente la tienen que cargar entre dos personas para subir o para bajarla, porque algunas estaciones tienen estas, ¿cómo le llaman? Plataformas en las escaleras para que la gente pueda poner la silla de ruedas y bajar o subir según el caso, sin utilizar elevadores, donde no hay espacio para elevadores, porque además el metro cuando fue diseñado no se diseñó con la idea, y como toda la Ciudad de México, con la idea de que había personas con discapacidad, porque muchas personas con discapacidad no salían a la calle por la falta de movilidad, por lo que ustedes quieran, pero no realizaban actividades de trabajo, de escuela y demás, entonces permanecían en su casa allí, a la espera, y entonces esos espacios públicos, como las rampas en las calles, como los elevadores en el metro, como las escaleras eléctricas y demás, nunca se planeó. Y bueno, pues se ha hecho con el transcurso del tiempo, pero desgraciadamente no funcionan, no les dan el mantenimiento. A mí me llama mucho la atención porque también el Metrobús, por ejemplo, yo utilizo la línea número uno que están Insurgentes, y hay dos estaciones donde por la situación geográfica donde están, por decirlo de alguna manera, no
no cuentan con rampas, o sea, todas están a nivel de la calle. Pero la estación de Indios Verdes, por ejemplo, es una estación tanto de ida como de venida, que para poder acceder tiene uno que subir a un puente y bajar a los andenes. Y tanto en la subida como en la bajada hay elevadores de ambos lados, es decir, para salir y para entrar y para subir y bajar al paradero. Pero no funcionan. Escaleras eléctricas no hay. Bueno, sí, para poder subir o bajar al paradero, sí hay, pero no funcionan tampoco. Y del lado de los andenes, ni para salir ni para entrar funcionan. Entonces, ¿dónde está la inclusión? ¿Dónde está esa facilidad para las personas con discapacidad de la tercera edad que requieren utilizar el servicio y que lamentablemente los medios para poder acceder o para salir no funcionan? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un problema muy serio porque nunca se preparó esas estaciones, Indios Verdes e Insurgentes. Insurgentes también está a nivel de la calle, pero recordemos que Insurgentes es una glorieta y también tiene elevador y tiene escaleras eléctricas que no funcionan. Y yo le pregunté una vez, porque ustedes saben que tenemos a Rodrigo que tiene discapacidad, y alguna vez yo le pregunté a un policía, oiga, ¿y si yo necesito que una persona con discapacidad pueda subir aquí en Insurgentes, pero viene en silla de ruedas porque no puede caminar? ¿Cómo le hago? Pues va a tener que subir y bajarlo cargando la silla de ruedas. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿por qué no las arreglan? Eso es algo muy, muy importante en una ciudad que se que tenía que recibir visitantes. Digo, a lo mejor los visitantes no vienen a Indios Verdes, pero sí van a Insurgentes, y tomamos en consideración que en Insurgentes está la zona rosa, zona de museos, zona de cafeterías, etcétera, ¿no? Y que además es un transborde con una línea del metro, y que esa línea del metro accede a Chapultepec y a la zona del centro. Entonces, bueno, que funcionen los elevadores para los turistas que te vengan con discapacidad, porque aquellos que piensan que las personas con discapacidad no viajan o las personas adultas mayores no viajan, pues sí viajan. Y sobre todo la gente que viene de otros países que tiene recursos para poder hacerlo. Entonces, bueno, una mala imagen en ese sentido y una falta de inclusión y algunas personas pueden tomarlo como una burla, eso que pongan que la ciudad de la inclusión, cuando los elevadores y escaleras eléctricas en el metro no funcionan, ni en el metrobús. Otra de las cosas es obras inconclusas como por ejemplo esa calzada flotante que no funciona adecuadamente, bueno, que todavía no está concluida o que estaba concluida a medias, estaciones del metro que todavía no terminan de remodelarlas. Hay gente, yo voy a decir otra vez lo que dije la semana pasada con lo del AIFA. Hay gente que ha criticado mucho lo de los candiles y los faroles en el Metro Hidalgo y la remodelación de la Estación Bellas Artes. Yo no puedo decir si está bien o está mal desde el punto de vista visual, porque no he ido y no creo que lo haga en el corto plazo. Pero desde el punto de vista de lo que he podido ver en los videos, en los memes, a mí me llama mucho la atención porque supuestamente se invirtió mucho dinero en esa remodelación y la quisieron hacer como si fuese del siglo XVIII o XIX. em, bueno, es que tengo entendido, tampoco conozco, tengo entendido que el metro de Rusia tiene candiles. Y así muy, digo, Rusia fue comunista, pero sin embargo tenían un metro, o tienen un metro muy bonito, sí, muy lujoso. Es uno de los metros más lujosos del mundo, hasta donde tengo entendido. Pero a lo que quiero llegar es que tengo entendido que se gastó una gran cantidad de dinero en la remodelación de esas estaciones, entre otras, pero esas en particular. Y hay gente que ha criticado que
esos adornos, esos lujos eran innecesarios para esas estaciones cuando ese dinero pudieran habérselo gastado en la remodelación de los trenes, en los ventiladores, porque los trenes, de verdad que yo nunca he podido entender cuando yo utilizaba el metro, yo no he podido entender por qué cuando son las 5 de la mañana o las 6 de la mañana que hace tanto frío, sobre todo en invierno, los ventiladores están a todo lo que dan. Pero cuando es temporada de calores y que va la gente apretujada, los ventiladores nada más no funcionan y no hay manera de hacerlos funcionar. O llegan a una estación terminal, vienen los ventiladores prendidos con el tren vacío, entra la gente y los apagan. No entiendo esa lógica de verdad, por qué quieren hacer que la gente se acalore, se desespere? Porque entre que avanza lento, entre el calor, entre la aglomeración, es una desesperación tremenda. Ya ha habido gente que se ha desmayado precisamente por eso. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Son cosas inexplicables. Ahora sí que, como dijeran por ahí, que alguien me explique por qué sucede eso. Lo entiendo, entiendo que a lo mejor algunos trenes que ya son viejitos, porque hay unos que tienen como 50 años de funcionar, de repente los ventiladores ya no funcionen adecuadamente, pero en los trenes nuevos que los trajeron de China y que no tienen mucho tiempo de estar funcionando, por ejemplo en la línea uno u otros que funcionan en la línea 2 que también no son tan antiguos, tienen como 20 años, se compraron cuando el jefe de gobierno era López Obrador, entonces no entiendo por qué luego no funcionan los ventiladores, pero bueno, otra de las cosas fue el gasto inútil de la pintura, de la pintura de los pasos a desnivel, de los puentes morados y los ajolotes. Yo creo que eh, hubo un mal gasto con eso de pintar primero de morado y luego de amarillo. La cuestión de pintar de un cierto color, pues ahí ya sabemos que se violó una norma oficial a nivel eh, local, que dice que tiene que ser de ese color amarillo vial, así se pide en la pintura, cuando uno pinta, cuando pintamos aquí afuera las rayitas de los estacionamientos y la orilla de la banqueta, perdón, se pide así, pintura amarillo vial. Y eso es porque ese color en la oscuridad, sobre todo en la noche, digo en la oscuridad porque luego en la tarde se nubla, cuando va a caer una tormenta se nubla y los pasos a desnivel luego se vuelven muy oscuros y los puentes peatonales también. Entonces, pues en la noche, por ejemplo, en la madrugada, sirve porque brilla. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, estaba viendo el otro día en el en Insurgentes Norte, que es una vía rápida desde Tlatelolco hasta Indios Verdes, los puentes peatonales se quedaron en morado, no los pintaron ya de amarillo, también en el viaducto se quedaron de morado. Y en teoría tienen una altura determinada para que pueda ser librada por los autobuses, ya sea los foráneos y los locales, y también los trailers y los camiones de carga, pero olvidan que hay algunos camiones de carga que sobrepasan la altura y se han quedado no nada más en México, podemos ver videos en internet donde cuando sobrepasan la altura en los puentes se quedan, en los pasos a desnivel se quedan ahí atorados o pues la carga se rompe literalmente la caja del tráiler. Entonces yo creo que sí es bien importante, además de la señalización verde con blanco que resalta en la oscuridad, que sí sean pintados de amarillo otra vez, aunque fue un gasto increíble, porque supuestamente esa pintura morada con lila o roja, ¿cómo se llama? Guinda con lila o morado, salió muy caro. Y el pretexto fue que la empresa que realizó la pintura, el pintado de los puentes y de los pasos a desnivel, se equivocó. Digo, pues yo no puedo decir que sí o que no, lo único que sí sé es que eh, hubo un desperdicio de dinero y de tiempo.
y los ajolotitos en el piso que distraen la visión de los automovilistas, que de por sí hay cada situación que se presenta en las avenidas, que para qué les cuento, ustedes que manejan saben mejor que yo. Yo lo que digo en ese sentido es que eh, Clara Brugada, bueno, la jefa de gobierno dijo que tenían en contra del morado. ¿Por qué les molestaba tanto el morado? No es que moleste el morado. El problema es, como dije hace rato, hay una norma, hay cuestiones visuales para los automovilistas en la noche, en los pasos a desnivel, que es importante que estén pintados de un color que se distinga. Es como, por ejemplo, cuando yo me cruzo una avenida en donde no debe de ser y llevo una ropa oscura y viene alguien manejando en la oscuridad, en la noche o en una donde no hay muchos árboles y la luz no es lo suficiente para que el automovilista pueda ver. Si yo traigo una ropa oscura no me va a ver y hay más facilidad de que me atropelle que si traigo una ropa clara. Eso es lógico y natural. Bueno, pues los pasos a desnivel y todo esto tienen que ser pintados así. Fíjense que cuando se construyeron los ejes viales, por ejemplo, ahorita ya la marimba está pintada de blanco igual que todas las líneas que dividen en los carriles, pero estaban pintadas en esa época de amarillo precisamente para identificar los pasos peatonales y poder verlos en la noche, que era algo muy importante porque los ejes viales cuando se construyeron pues eran avenidas de doble sentido y de repente se convirtieron en de un solo sentido y eran rápidas, pues no eran propiamente vías rápidas, pero la gente las consideraba de esa manera y la intención del gobierno en turno era que el tránsito fuera fluido y por eso se permitía una determinada velocidad a diferencia de las avenidas comunes que tenían camellones y que se permitía estacionarse a los lados. Pero bueno, entonces lo no rescatable de este mundial, de estas obras o de estas cosas en vistas al mundial, es eso, la, el, 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 la falta de planeación, la falta de, ¿cómo se llama? El despilfarro, el no ver cómo deben de ser las cosas. Eso es por parte del gobierno de la Ciudad de México. Por parte de, del gobierno federal. Y perdón con lo que voy a decir, pero lo voy a decir como siempre he dicho, sin partidismo, como ciudadano. La, la Ejecutiva Federal no asistió a la inauguración que además se llevó a cabo en México, como lo hizo Díaz Ordaz y como lo hizo Miguel de la Madrid en los mundiales de 1970 y 1986. En el entendido de que ni Díaz Ordaz por lo del 68 era bien visto, ni Miguel de la Madrid por todo lo del sismo que no respondió a tiempo en el 85 y por las devaluaciones tan tremendas y la pobreza extrema en que vivía mucha gente precisamente por ese motivo y que recuerdo mucho que a Miguel de la Madrid lo abuchearon. Ninguno de los dos eran presidentes eh, que fueran del agrado de la gente. Además eran las épocas del PRI. Y en esta ocasión se supone que la Ejecutiva Federal dice que goza de una gran aprobación de la ciudadanía, pero que ella no quiso asistir a la inauguración porque ella quería convivir con el pueblo. Tengo que hacer esta anotación de con el pueblo, porque yo siempre he dicho, hice por ahí un video, el pueblo es en la época medieval donde había reyes y señores feudales y no estamos y el pueblo, los aldeanos, y no estamos en esa época. Se supone que vivimos en una democracia. Entonces, como se supone que vivimos en una democracia y como lo dijo la esposa de López Obrador, que no había gente de primera ni de segunda, ella lo dijo con las mujeres, pero yo lo digo con la gente, como se supone que no hay gente ni de primera ni de segunda,
pues entonces no entiendo yo ahí como que por qué el pueblo, pero en fin, ellos qué son, o sea, no son el pueblo, son qué, pero en fin, no quiso asistir por ese motivo, según lo dijo. En su lugar, quien dio la bienvenida en el discurso inaugural fue la actriz Salma Hayek. Digo, sí, está bien que lo haya hecho Salma Hayek. Es una representante mexicana de la actuación que ha sobresalido en Estados Unidos, en Hollywood, con sus películas. Eh, es un rostro bello, sigue siendo bella a pesar de que ya tiene más de 50 años, pero se agradece que lo haya hecho Salma Hayek en representación de nuestro país, pero particularmente yo considero que debería de haber sido la Ejecutiva Federal como representante de nuestro país. Además, no es un evento aislado, era un evento o es un evento internacional. Era la inauguración, no era un partido X en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces yo considero que ella debería de haber estado ahí dando su discurso inaugural. Por ahí se dice que tuvo miedo a que la abuchearan, pues no iba a ser la única. Si así hubiera sido el caso, no iba a ser la única. Además, pues todo lo que les dicen los reporteros y lo que les dice la gente les entra por aquí, les sale por acá y siguen con su vida normal como si no pasara nada. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión en ese sentido. La otra cosa que a mí en particular me llama mucho la atención es cosas negativas del mundial. La, el que la FIFA haya organizado una cena en el castillo de Chapultepec, que hasta ahorita es que se supone que iba a haber ahí una investigación al respecto que no hemos sabido qué ha pasado. No es exclusivo, o sea, cuando le preguntan a ella que por qué, dicen es que el castillo se renta. Y le dice la reportera, entonces si yo quiero rentarlo, ¿me lo puedo rentar? Sí, sí se puede. Pues no es cierto. El INAH luego dijo, no, solamente se pueden hacer eventos culturales y artísticos. Pero este no era un evento ni cultural ni artístico, ni siquiera deportivo, porque era una cena de gala. Y, por ejemplo, utilizaron Bellas Artes para esta cuestión de la iglesia de la luz del mundo. ¿Y qué pasó? Mm, Hubo un escándalo y gente también bueno, gente ahí que multaron y demás. Cuando se utilizó el castillo de Chapultepec en algún momento, en la época de Fox, con su esposa, Marta Sagún organizó una cena donde vino a cantar Elton John. Eso era para una cuestión benéfica. Ahí no hubo crítica ni problema en algún momento. Pero aquí sí, porque cuando dice la ejecutiva que sí se puede rentar y el INAH luego sale a decir que no. Incluso hubo por ahí algunos periodistas que dijeron, entonces si yo quiero festejar los 15 años de mi hija, ¿lo rento? Pues no, obvio no. Y ella dice que tampoco quiso asistir a la cena, que nada más llegó, que dio su discurso y se fue porque a ella no le gusta convivir con ese tipo de personas, con la gente fifí. Hay que recordar que ella fue universitaria en la UNAM, que en algún momento determinado, cuando estuvo casada con Carlos Imas, ellos organizaron paros y fueron porriles y no sé qué, eso no me consta a mí el 100%, pero hubo notas en los 80s, en 90s, que lo señalaban a ellos. Entonces, bueno, que hacían sus huelgas. Y bueno, ella siempre ha tenido ha seguido esta línea de López Obrador de los fifís. Y yo no soy fifí, yo soy del pueblo. Pueblo. Y pues, bueno, pues, ¿qué les digo, no? Mal hecho que hayan rentado, si es que lo rentaron, el castillo de Chapultepec para un evento que no es cultural, que no es
artístico y que sí es para la FIFA. Yo no estoy ni con la gente adinerada, no soy clasista en términos generales, pero sí creo que es un recinto que no debe utilizarse como para hacer eventos de esa naturaleza. Punto negativo. Punto positivo del Mundial. En lo que respecta a México, a la ciudadanía. Ante tanta inseguridad, ante los precios altos, ante los desastres naturales, ha habido muchas inundaciones por las lluvias, ante la pobreza extrema, ante muchas cosas, el que se haya llevado a cabo en nuestro país la Copa Mundial, aunque haya sido compartida y aunque no todos los partidos se hayan realizado en México, eh, pues es un plus, dijo un compañero, es un plus que la gente se desfogue, se distraiga un poco, que deje a un lado por unas 2 horas y que cuando ganan los partidos la gente se emocione, y grite y llore y se vaya a manifestar con otros. Digo manifestar porque eh, cualquier cosa que signifique alegría, tristeza o expresión, no, llámese del tipo que sea, es una manifestación y aquí es una manifestación de alegría. La gente se manifiesta alegremente porque ganó su equipo y en nuestro país, entonces eso es muy válido y agrega algo, pues ayuda a la gente a dejar a un lado los días malos que vivimos comúnmente, ¿no? Perdón. Lo malo es que la gente abusa en el sentido de dejar un basurero en las avenidas, de aglomerarse tremendamente sin medir consecuencias. A media semana hubo 4 muertos derivados de estas celebraciones que se salieron de control. La gente, qué bueno que se manifieste, qué bueno que sin importar si hay lluvia o lo que sea, están ahí fervientes apoyando a su equipo, pero creo que tiene que ser con responsabilidad y tiene que ser con precaución y como dijera una compañera de la oficina, en alguien tiene que caber la cordura. Y yo entiendo que las familias van, que los jóvenes van, que las familias van con sus hijos, a veces chiquitos, y que no se miden las consecuencias. Y qué pena que hubo este tipo de acontecimientos. La jefa de gobierno, no sé, este domingo no sé, pero el partido pasado, ya en el pasado, y el antepasado, ordenó ley seca para que, con la idea de que si la gente no tomaba, no compraba sus cervezas o lo que fuera, pues entonces iba a haber mayor orden y pues resulta que no es así. No fue así. Porque mucha gente pues compró antes, hagan de cuenta, compran el día anterior, las llevan en sus mochilas, al fin que en Reforma no hay revisión, no van a poner ahí entradas de revisión. Bueno, creo que ahora, hoy sí, para graduar, ¿cómo se llama? Para que no hubiera exceso de personas en los lugares donde estaban las pantallas. Pero, pues la gente finalmente, como no revisaba, pues llevaba. Y los jóvenes son más eh, dados a eso, ¿no? Me lo prohíben, pues lo hago. Y vamos a la fiesta y vamos a ponernos felices. Y tomar y drogarse es igual a estar contentos y pues tampoco. Entonces caen en el exceso y los excesos traen como consecuencia situaciones complicadas, situaciones desfavorables que derivaron la vez pasada en la muerte de 4 personas. Entonces hay puntos negativos para la gente, insisto, no para el mundial, para la gente que no es mesurada, que no es responsable, que se aloca sin tomar en consideración las consecuencias. Hoy, lamentablemente, para la afición, México perdió ante Inglaterra.
ya no vamos a poder seguir a la selección en el resto de lo que queda del mundial, que todavía quedan como 2 semanas. Yo espero que el que México haya perdido, el que el equipo haya perdido en el Estadio Azteca el día de hoy, no sea motivo de vandalismo, porque viene la parte contraria. O sea, como México ganó, cuando México gana me pongo así como que muy eufórico y grito y me emociono pero cuando las cosas no salen como uno espera, pues entonces me desquito y rompo y agredo y muestro mi descontento haciendo cosas que, lejos de dañar, de perjudicar a, pues no sé a quién quieren perjudicar o de beneficiar a alguien, perjudican a, uno, a la misma, a sí mismos, perjudican a otros, perjudican a la ciudad, perjudican todo lo que tenga que ver, porque rompen el mobiliario, rompen las plantas, tiran basura, agreden a los demás. Y bueno, también en México tenemos la mala costumbre de, bueno, si me emborracho si gano y me emborracho si perdió. Entonces, bueno, pues ahí es una situación que también sale de control. Entonces yo espero, de verdad espero que la gente no reaccione de una forma negativa. Evidentemente hay tristeza. Tuve oportunidad de ver el partido. Digo, no soy muy aficionado al fútbol. Este mundial en particular no me llamó mucho la atención, pero bueno, sí tuve la oportunidad de verlo y bueno, qué pena que hayan ganado. Me queda claro que eh, algo que yo he dicho muchas veces desde, no sé, hace 30 años, es que bueno, es que todavía en los 80 era diferente, pero de los 90 para acá, con Cuauhtémoc Blanco, con Jorge Campos, con todos los jugadores que ha habido en el transcurso del tiempo, desgraciadamente yo siempre he dicho que una de las desventajas que México tiene cuando juega en copas mundiales es que en torneos como por ejemplo la Copa América es que no tienen espíritu de equipo. Cada quien quiere brillar por sí mismo. No se pasan el balón como lo hacen otros equipos. Entonces, van y van y van y van y a la mera hora no lo meten. En lugar de pasárselo a otro y regresar y ponerse de acuerdo. No, yo quiero meter el gol, yo quiero sobresalir. Y a veces lo logran, pero no siempre pasa eso. En esa búsqueda de brillar y de sobresalir, pues es donde se pierde el, el, la oportunidad de meter un gol y de poder pasar a la siguiente fase como en este caso. En este caso, los últimos minutos fueron muy tensos, aunque le agregaron demasiados minutos de tiempo de recuperación al segundo tiempo, pero pues bueno, el intento segundo se hizo, la afición ahí estaba, hubo gente que decía que México iba a ganar porque iba a ser mucha presión para los ingleses porque estaban en nuestro estadio, en nuestro país, en nuestra ciudad, con nuestra afición, la altura de la Ciudad de México, pero pues es que hubo dos situaciones, una, bueno, tres con esa que les digo de la falta de espíritu de equipo. Aparte, la estatura de los ingleses. Los ingleses son muy altos con respecto a los mexicanos. Y por otro lado, mi opinión muy personal es que el árbitro, yo no sé qué estaba, por qué, pero marcaba mucho las faltas de los ingleses, digo de los mexicanos, pero de los ingleses no. Y hubo muchas desde el principio. El penal que se marcó en favor de México, pues tuvieron que checarlo en el VAR para poder determinar si sí o no. Y así como que no, pues no, no, pues sí. Y ese tipo de situaciones son las que manchan un poquito los partidos. Yo no sé, desafortunadamente en la tarde tuvimos la oportunidad de ver
a Brasil contra Noruega. Me quedé impactado porque Brasil, que es uno de los mejores equipos sudamericanos junto con Argentina, se fue. Ahora nada más falta ver qué va a pasar con Argentina en los próximos días. Mañana juega España contra Portugal. España es bueno, Portugal es bueno y pues a ver qué pasa. Lo, eso, lo rescatable del Mundial, bueno, pues es esa parte, ¿no? Donde la afición mexicana apoyó a su equipo hasta el final. Lo no rescatable es que aunque estaba prohibido, aunque finalmente ya no va a participar en el Mundial el Estadio Azteca, es que eh, bueno, la afición en algún momento volvieron a hacer esa frase que les han dicho infinidad de veces que no deben de decir y que no puedo yo repetir en este espacio, porque YouTube no, pero a lo mejor Facebook sí me sanciona y me bloquea mi cuenta o me borra mi video. Pero qué feo que la gente responda de esa manera. Digo, sí hay que apoyar a nuestra selección, pero sin agredir, sin insultar a los extranjeros, que además, yo no sé si de los extranjeros de la afición inglesa o los del equipo que está jugando sepan lo que significa esa palabra que empieza con P y termina con O, pero bueno, pues la dijeron y pues ya. Tache en ese sentido a la afición mexicana por hacer eso. Pero en fin, bueno, pues como lamentablemente podemos darnos cuenta de que hay más cosas en contra en nuestro país con respecto al mundial mm, que a favor. Y pues bueno, yo espero que en, en adelante, lo que resta de este mundial, lo siga viendo, lo siga la gente. Hay muchos equipos muy buenos todavía. Y bueno, pues ya nuestra selección ya no va a estar, pero eso no quiere decir que nos sintamos mal. Vamos a tener que esperar otros 4 años para poder ver. Llegamos a octavos de final, que es algo muy bueno. Eh, Ojalá yo pudiera o pudieran avanzar, hubieran podido avanzar a los cuartos de final. Me hubiera gustado. Yo creo que nos hubiera gustado a todos. Pero no se pudo, ni modo. No hay que enojarnos, no hay que ponernos tristes. La vida sigue. Y bueno, eh, esa frase de jugaron como nunca y ganaron como siempre, la verdad es que a mí no me gusta. Yo siento que hicieron su esfuerzo y he criticado mucho a Lionel Messi porque él siempre quiere ganar, no sabe perder. Y yo creo que en ese caso el deporte es una competencia. No siempre se gana, no, pero tampoco no tenemos que enojarnos si no ganamos, pero tampoco tenemos que entristecernos y enojarnos y así como que conformarnos, como que, ah, pues es que siempre perdemos, ah, pues que ya se sabía. No, yo creo que hay que ver en positivo que se hizo el mejor esfuerzo, que le echaron ganas y bueno, pues como lo dije hace 5 minutos, la vida continúa y para adelante a nosotros seguir en lo que estamos y a seguir viendo el mundial, a disfrutarlo y a ver quién queda ganador al final. Insisto, todavía hay equipos muy buenos, Estados Unidos, Francia, Argentina, España, y bueno, pues algunos equipos como Marruecos han dado sorpresa. Eh, Noruega, que es un equipo del norte de Europa, también fue sorprendente que le ganara a Brasil, yo insisto, pero, pero bueno, hay mucho todavía para apoyar a otras selecciones, aunque no sea la nuestra. Y bueno, pues yo otra vez les agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio con mi comentario de lo bueno y lo malo del mundial, lo que yo considero que es lo bueno, lo que yo considero que fue lo malo.
Eh, Espero que me acompañen la próxima semana en un nuevo video donde ya tengo el tema, pero no se los voy a decir porque luego lo cambio a la mera hora por situaciones que pasan. Insisto, todo el contenido del Lobito Fifi está disponible en este canal, Lobo Metichón. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Un saludo, como siempre, a todos los que me ven en cualquier parte del mundo y de la Ciudad de México o de la República Mexicana. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos luego.